por un beso de la... Hola, profe. Hola, Nair, ¿cómo andas? Bien, acá estamos. ¿Usted? Bien. Che, Creo que ¿dónde falta está? Noé. Sí, ¿está o no está? No, ahí le envié un mensaje. Dale. Esperamos un ratito, cuando ya esté, largamos. ¿Te contestó la Noé, Nair? No, profe, no me dijo nada. Bueno. Esperamos 2 minutos más y largamos, ¿querés? Bueno.
Ahí está la 9. Ahí está, profe. Bueno, ¿estamos? Sí. Listo. Bueno, ¿cómo andas, Noé? Vamos a alargar entonces el último tema del módulo de cardiomiopatías, que es la parte de miocarditis. Ya vimos generalidades, vimos algo de miocardiopatía dilatada, vimos miocardiopatía restrictiva, y ahora vamos por último a ver la parte de miocarditis. Un segundito que corro esto acá. Ahí está. Bueno, la miocarditis, en realidad cuando uno habla de miocarditis, habla de una enfermedad inflamatoria, ¿no es cierto? Todo lo que termina en itis es inflamación. Inflamación que no es solamente infección, o sea, puede ser una inflamación por un tóxico, puede ser inflamación por una droga, por una reacción alérgica. Bueno, cuando uno habla de itis, al final es inflamación. Entonces, miocarditis en realidad se refiere a una enfermedad inflamatoria del músculo del corazón, o sea, del miocardio, y que esté gatillada por un proceso infeccioso o no infeccioso, ya como vamos a ver más adelante. La Organización Mundial de la Salud la define la Hola, miocarditis. ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo andas, Noé? ¿Me escuchan bien ahí? Bien, Bueno, Sí. entonces, todo bien. Sí, sí, genial. está. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a la miocarditis como una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco diagnosticada por criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. ¿Por qué esta definición? Porque para hacer diagnóstico de que el músculo está realmente inflamado, necesitamos comprobar de que haya o células inflamatorias o marcadores inmunológicos, o sea, proteínas de inflamación dentro del músculo cardíaco. Entonces, la única forma de hacer el diagnóstico fehaciente de que hay una miocarditis es obteniendo tejido. Como obtener tejido no es un procedimiento tan sencillo, vamos a ver que tenemos múltiples opciones que nos sugieren de que el cuadro es una miocarditis en vez de cualquier otra patología. Bien. Cuando, bueno, se acuerdan que estuvimos hablando un poco entonces de lo que es la cardiomiopatía o miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva. Cuando hablamos de una miocardiopatía inflamatoria, es toda aquella causa o caso de miocarditis que tenga además una disfunción ventricular. O sea, es un caso de miocarditis en donde el ventrículo izquierdo está dilatado y débil. Y muchas veces lo que se considera la miocardiopatía inflamatoria es como un precursor de la cardiomiopatía dilatada. O sea, un estadio previo a la miocardiopatía dilatada es la miocarditis o la miocardiopatía inflamatoria. Bueno, cuando hablamos de miocarditis, necesitamos saber qué etiología es, ¿cierto? ¿Qué causa? ¿Qué fue lo que causó esta miocarditis? Y hablamos de etiologías isquémicas, infecciosas, perdón, o no infecciosas. Las causas infecciosas de miocarditis son por virus, como el parvovirus B19. Fíjense, esta es la manifestación clínica más común, estos cachetes colorados en bebés. El herpes virus 6, y otros virus, como por ejemplo el del VIH, que el VIH no solamente produce una miocarditis porque facilita, digamos, la aparición de organismos aprovechadores, como quien diría, sino que también se ha visto que en estudios post-mortem, el 50% de los pacientes han tenido carga vírica dentro del miocardio. O sea que el VIH no solamente produce un daño en el miocardio por gérmenes, digamos, no me sale el término, pero serían oportunistas, está, por gérmenes oportunistas, sino también por inflamación directa del virus. No solamente son los virus los que pueden ocasionar miocarditis de etiología infecciosa,
sino que también las bacterias. Y son mucho menos frecuentes que los virus, pero hay que tenerlas presentes, sobre todo los estreptococos, como esta fotito de acá. Este es un estreptococo. Algunas riquecias, que son otros órganos, y el Corynebacterium, que es el responsable de la difteria, y que la característica que tiene es que tiene un 25% de mortalidad. O sea que aquellos pacientes que se enferman por difteria tienen altas chances de tener una miocarditis fulminante. Los parásitos, y acá quiero hacer un paréntesis porque la enfermedad de Chagas es endémica en nuestro país y la miocardiopatía dilatada chagásica es probablemente el síntoma o el signo guión de esta patología en Argentina. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que está dada por un parásito que es el Trypanosoma cruzi, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá la prevalencia del Trypanosoma cruzi, como en rojo está en Argentina, Paraguay y Bolivia. Paraguay está un poquito más naranjita, en Brasil en amarillito, pero hoy en día el Chagas ha cobrado, digamos, mucha relevancia en países industrializados debido al número de inmigrantes. O sea, inmigrantes con Chagas que se mudan a Estados Unidos, que se mudan a Europa, y esto ha hecho que haya una transmisión cruzada, entonces se está viendo más Chagas en países industrializados y por eso que hay una nueva atención a esta enfermedad que es de, digamos, de nuestro país o de países de tercer mundo. Es una enfermedad que está dada, como dije, por el parásito Trypanosoma cruzi. El vector es la vinchuca. La vinchuca se infecta de este parásito, que dentro del tubo digestivo de la vinchuca se transforma en un de tipo mastigote, en un epimastigote. La vinchuca pica al humano, ¿no es cierto?, para sacar sangre, defeca, y cuando nosotros nos rascamos, ese tripomastigote entra al torrente sanguíneo, en donde se va y se localiza en las células musculares, principalmente en nuestro país, en las células de músculo liso del corazón, y donde vuelve a hacer todo su ciclo biológico, con la posterior destrucción de la fibra miocárdica y el desarrollo de la cardiopatía dilatada. Entonces, en la enfermedad de Chagas tenemos una fase aguda, que es en la primera semana post exposición al parásito, donde el paciente se presenta con fiebre, un poco de malestar general, puede tener hepatoesplenomegalia, o sea, un hígado un poco más grande. En el análisis sanguíneo encontramos que tiene linfocitosis, puede presentar el chagoma, que es estos nódulos de parásitos en la piel, y el signo de Romaña, que es este ojo hinchado, que también es por donde ingresa el parásito. Muchas veces pica cerca de la cara, se rascan los ojos y se infectan y queda con este ojo hinchado, que es el signo de Romaña, y que desaparece a los pocos días. Pasada esta etapa aguda es donde ya empezamos a la fase crónica, y la fase crónica es la responsable de la cardiopatía chagásica. Entonces, aproximadamente un 20 o un 30% de los pacientes infectados que no se curaron de la enfermedad pasan a tener esta fase crónica, en donde vemos un corazón, un ventrículo izquierdo dilatado, con presencia de aneurismas, como ven ahí en la flechita. Miren este aneurisma acá en la punta del ventrículo izquierdo. Y son pacientes que desarrollan cardiomiopatía dilatada y mucha arritmia, ¿cierto? Es una enfermedad muy arrítmica y que requiere de tratamientos muy avanzados. Este es el electrocardiograma clásico de la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Un ritmo sinusal con un eje desviado hacia la izquierda. Han estado viendo el electrocardiograma, ¿no es cierto? Sí, el hemibloqueo anterior y izquierdo y bloqueo de rama derecha. Perfecto, perfecto. Entonces, hemibloqueo anterior izquierdo y el bloqueo completo de rama derecha. Este es el electrocardiograma clásico de la enfermedad de Chagas. ¿Y cómo lo
diagnosticamos y lo manejamos, y bueno, de acuerdo a la fase de infección. Si la infección es aguda, el problema es que al ser una infección aguda y tiene tan pocos síntomas, que muchas veces pasa desapercibida. Entonces, la manifestación clínica son síntomas leves, poco específicos, alguna fiebre pero muy bajita, algunas mialgias. Muy pocos pacientes desarrollan miocarditis, o sea, una inflamación aguda del miocardio. El diagnóstico se hace por un análisis de sangre, donde se ve el parásito en sangre, o por técnicas de PCR, que son técnicas de laboratorio más avanzadas y de detección de proteínas del parásito en la sangre. Pero lo bueno del tratamiento de la fase aguda es que los antiparasitarios son muy efectivos, diría casi un 100% de curación. Y en casos muy graves, o sobre todo en niños muy pequeños, el soporte hemodinámico es importante también. Ya cuando la infección es crónica, tanto en niños como en adultos, la eficacia del tratamiento antiparasitario es menor, es un 60%, o inclusive en adultos es desconocida. O sea, no hay una evidencia firme de que el tratamiento antiparasitario en el Chagas crónico sea de utilidad. ¿Y por qué? Porque cuando el Chagas es crónico, más que la toxicidad por el parásito, lo que nosotros vemos a nivel del miocardio es una toxicidad muchas veces por complejos inmunológicos. Entonces, como que el parásito actúa como un alergeno, como alguien que tiene una alergia, y el órgano predilecto es el corazón. Entonces, como si fuera una alergia al corazón. Y muchas veces los antiparasitarios que requieren del parásito circulante para actuar, no lo tienen, porque el parásito no está circulando. Entonces, son estos pacientes que terminan desarrollando esta miocardiopatía dilatada, y los cuales necesitan tener una evaluación cardiovascular en forma anual, y cuando aparecen los síntomas, ya un tratamiento más intensivo para la cardiopatía dilatada y para la insuficiencia cardíaca. Muchos de estos pacientes terminan en trasplante, porque no terminan de recuperarse nunca. ¿Está? Sí. Bueno, como habíamos hablado al principio, también hay causas no infecciosas de miocarditis, los cuales pueden ser asociadas a enfermedades sistémicas, como el lupus, enfermedades como el Kawasaki o la sarcoidosis. El lupus es probablemente la más conocida. Kawasaki se da más que todo en niños, es muy raro ver un Kawasaki en adultos. Y sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por tener, digamos, hacer como pequeños focos de necrosis, y en el corazón también. Tampoco es muy común en nuestro medio, es más común en países occidentales. La hipersensibilidad a fármacos, o sea, la alergia a algunos fármacos, en especial antiepilépticos, algunos antidepresivos y antipsicóticos también, y algunos antibióticos como los macrólidos, pueden ocasionar estas reacciones de hipersensibilidad y que afectan también al corazón, provocando una miocarditis no infecciosa. Tóxicos como el alcohol, la cocaína y las anfetaminas también son causas de infecciones, de miocarditis no infecciosas. Y los síntomas más predominantes son fiebre, rash, como acá en este paciente, fíjense este rash rosado generalizado, malestar general, pueden tener afección multiorgánica, porque no solamente afectan el corazón, sino que pueden afectar pulmones, hígado, y el tratamiento en este caso es el retiro de la droga, sobre todo para la hipersensibilidad a fármacos, la administración o no de corticoides, y en general, una vez que alguien, digamos, retira la causa no infecciosa del organismo, tiene buen pronóstico, porque esta miocarditis puede ser reversible. ¿Y cómo se caracteriza? Por esto. Por una biopsia, ¿no es cierto?, donde tengo el músculo liso miocárdico y este infiltrado de células que son como violetitas, que son células eosinófilas. Entonces, un infiltrado eosinofílico. No solamente en el miocardio, sino que en todo órgano afectado. Cuando yo tengo un infiltrado eosinofílico en la biopsia, sospecho de una miocarditis de causa no infecciosa, y probablemente por fármaco o por alguna enfermedad sistémica.
Ahora bien, ¿por qué se produce la miocarditis? O sea, esta inflamación miocárdica es un simple reflejo de una respuesta inflamatoria del huésped, o sea, del paciente, luego de la exposición de un antígeno. ¿Mm? O sea, una molécula externa, puede ser algo de una bacteria, una molécula microbiológica, o algo que sea de interno, o sea, una autoinmunidad, como por ejemplo en las enfermedades sistémicas. El lupus no necesita de ningún virus ni de ninguna bacteria para generar esta miocarditis. En el lupus, las mismas células inflamatorias, de comportamiento inflamatorio, reaccionan contra el tejido de uno mismo y ocasionan esta inflamación interna porque están reaccionando contra estos antígenos propios del cuerpo humano. ¿Cómo se comporta habitualmente? Supongamos que es una exposición a un virus. ¿No? Yo tengo una fase aguda, en donde tengo el virus entra en el corazón, en el día 0,3, se empieza a replicar dentro de la fibra miocárdica. Al día 4, este virus ya ingresa en la fibra miocárdica propiamente dicha, y una vez que ingresa en la fibra miocárdica, se desarrollan estos anticuerpos. ¿Por qué? Porque el corazón, el cuerpo humano, va a reaccionar contra el virus para protegerlo. A partir de esta fase subaguda pueden ocurrir dos cosas. O que se recupere, que estos anticuerpos terminen de destruir el virus, o que no, o que estos anticuerpos no, digamos, derroten el virus, pero la reacción inflamatoria persista y con el correr de los años, esta fase inflamatoria subaguda ingresa en una fase crónica en donde vemos que el corazón se dilata y falla. Entonces tenemos una cardiopatía dilatada. O sea que de la fase subaguda nosotros podemos curarnos, como ocurre en la gran mayoría de los casos, o desarrollar una cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca, como vimos anteriormente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, habitualmente las miocarditis son más comunes en jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida. No me pregunten por qué, pero habitualmente son mucho más comunes este tipo de patologías en gente joven más que en ancianos y en niños. Es responsable de aproximadamente hasta un 12% de muerte súbita en jóvenes. Es la tercera causa de muerte súbita en atletas. Y lo que hablaba, a pesar de que es raro en los niños, es una causa muy importante de cardiomiopatía dilatada. O sea, son pocos casos, pero cuando se presenta, casi la mitad de los pacientes terminan desarrollando una cardiopatía dilatada, o sea, un ventrículo izquierdo dilatado y que falla. En la gran mayoría de las personas suele ser un curso asintomático o una infección leve, aunque en algunos casos este mismo virus o esta misma inflamación puede comportarse en forma tórpida y en forma muy rápida y agresiva, ocasionando lo que llamamos una miocarditis fulminante con shock cardiogénico. Estos son los pacientes que en un par de días se terminan incendiando, ingresan al hospital caminando y en un par de días terminan en una terapia intensiva, intubados y con requerimiento de drogas de soporte y manejo hemodinámico importante. Las complicaciones de la infección por miocarditis, tenemos complicaciones agudas, como las arritmias ventriculares, bloqueos de conducción, o sea que el corazón necesita de un marcapaso para seguir latiendo, como vimos anteriormente, el shock cardiogénico, o sea, el deterioro franco, rápido y agresivo de la función del ventrículo izquierdo, y en algunos casos también se puede ocasionar lo que llamamos pericarditis, o esta inflamación de la membrana recubre el corazón y inflamar esta membranita. Esto produce dolor y muchas veces este dolor de pericarditis puede simular un infarto, inclusive no ha faltado oportunidad en donde se han metido pacientes a la sala de hemodinamia con pericarditis porque el dolor es muy similar al dolor de un infarto. Y las complicaciones crónicas, bueno, como hemos visto y seguimos repitiendo,
es la cardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca. Ahora bien, como dije anteriormente, es difícil tener material para analizar con una biopsia en todos los casos de miocarditis, porque es un procedimiento invasivo y que tiene sus riesgos. Entonces, lo que se han elaborado son ciertos criterios clínicos de sospecha, en donde si yo sumo varios criterios clínicos y probablemente yo tengo un diagnóstico de miocarditis sin tener la necesidad de obtener tejido para analizar. Entonces, ¿qué sospecho? ¿Cuáles son los criterios de sospecha? Bueno, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca aguda, que puede estar gatillada por una infección respiratoria o gastrointestinal. La gran mayoría de los pacientes que vienen con miocarditis tienen una historia previa de que han estado enfermos con virus respiratorio. ¿Qué estamos viendo con el famoso COVID? El COVID es un virus respiratorio y también es causa de miocarditis. Entonces, muchos de los pacientes que estén infectados con el virus del COVID terminan teniendo una miocarditis posterior que complica el cuadro. Otro criterio de sospecha es la miopericarditis. O sea, estos pacientes que vienen con este dolor torácico muy similar a un infarto, pacientes jóvenes, y que está dado por la inflamación del pericardio o pericarditis. Y como dijimos, bueno, simula un síndrome coronario agudo. Bradiotaquiarritmias, o sea, aquellos pacientes que se presentan con síncope, o sea, pérdida de conocimiento, desmayos, y que revisten de una mayor gravedad clínica. Aquellos pacientes que ya debutan con arritmias en el contexto de una miocarditis, y esos son los que peor les va. O sea que por eso hay que tener mucho cuidado y tiene que haber un tratamiento rápido e intenso para evitar llegar a esta instancia. Pruebas complementarias. Bueno, si tengo inflamación del músculo, voy a tener marcadores de inflamación, necrosis o ruptura del músculo, ¿no es cierto? Como son las troponinas, IIT, la CPK-MB y el BNP. Tanto la troponina como la CPK-MB son los marcadores que nosotros usamos para el infarto. El paciente con infarto tiene una elevación de biomarcadores. El paciente con miocarditis tiene la misma elevación. Generalmente son más bajos los niveles que en un infarto, pero pueden haber casos de miocarditis fulminantes o miocarditis muy extensas que tengan niveles de marcadores de troponina y de CPK-MB muy elevados, casi como si fuera un infarto de miocardio. El BNP, que es un marcador, como habíamos hablado en las clases de insuficiencia cardíaca, es un marcador de fallo del ventrículo izquierdo. Bueno, también me puede ser de utilidad para el diagnóstico de miocarditis. Si yo tengo una miocarditis y tengo un BNP elevado, y bueno, ese paciente probablemente ya esté con disfunción del ventrículo izquierdo y requiere también de un seguimiento mucho más intenso que un paciente que tenga solamente una miocarditis con función del ventrículo izquierdo que sea normal. El electrocardiograma. El electrocardiograma, a diferencia del síndrome coronario agudo que tiene signos clásicos y precisos de daño, en los pacientes que tienen miocarditis tienen síntomas más difusos. Tienen trastornos de repolarización, o sea, a nivel del segmento ST y onda T, puede tener un infra-ST como en la isquemia, pero un infra-ST difuso, o sea que no respeta una cara en particular del corazón, inversiones de onda T, ondas Q, que tampoco se corresponden con un territorio preciso, trastornos de conducción, bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, y como habíamos hablado también, en el electrocardiograma podemos encontrar bloqueos que ocasionan bradicardias o taquicardias, sobre todo taquicardia ventricular. El ecocardiograma, como siempre les muestro, es un excelente método diagnóstico en donde vemos en casos avanzados, en casos severos, un corazón dilatado y débil, ¿no es cierto? Una miocardiopatía dilatada con función sistólica seriamente comprometida. Este es un paciente con una miocarditis avanzada. Habitualmente la miocarditis, al ser un proceso difuso, afecta todo el ventrículo izquierdo,
a diferencia de los síndromes coronarios agudos o de los infartos que afectan una cara. Por ejemplo, si yo tengo un infarto anterior, voy a tener que la debilidad es más marcada en la cara anterior del corazón que en la cara inferior o lateral. En la miocarditis, en general, como es difuso, afecta todo el ventrículo izquierdo, todas las caras. Y la otra cosita por la que también me sirve mucho el ecocardiograma es para hacer un monitoreo en función de tiempo. O sea, yo de forma no invasiva, sin hacerle doler al paciente, yo puedo evaluar cómo evoluciona la función del corazón, la función del ventrículo izquierdo, y así manejar un poco el tratamiento médico. La resonancia. Bueno, yo creo que en el diagnóstico y el seguimiento de la miocarditis hay un antes y un después de la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia es como el ecocardiograma en el sentido que me permite visualizar, pero con un poco mejor de definición, cómo funciona ese ventrículo, cómo funciona el ventrículo izquierdo, qué tan dilatado está. Pero no solamente eso, sino que mediante técnicas de resonancia, o sea, la resonancia tiene para hacer varias técnicas de adquisición de la imagen, yo puedo llegar a ver áreas de inflamación o áreas que se pueden corresponder con inflamación. Y con el uso de contraste con gadolínio, por ejemplo, puedo también obtener áreas sugestivas de cicatriz, o sea, de inflamación crónica. ¿tá? Entonces, un buen estudio de resonancia magnética me puede decir si realmente hay inflamación aguda, si hay inflamación crónica, y encima dónde está la cicatriz. Por ejemplo, este paciente, en esta proyección de acá veo mucho edema. Cuando hay inflamación, hay edema, ¿no es cierto? El tejido se vuelve permeable y se llena de líquido. Entonces puedo ver este edema en la pared y este es un signo de inflamación, un signo indirecto. O en este caso de acá, por ejemplo, yo le administré un contraste de gadolínio y veo cómo se pinta de blanco esta zona del ventrículo izquierdo, que parece ser una cicatriz. Entonces, en base a cómo se comporta esa cicatriz, puedo decir que esto ha sido una inflamación o hacer un diagnóstico diferencial con un infarto. ¿Cuál es el problema del gadolínio? La función renal. Pacientes que tienen insuficiencia renal avanzada y no pueden utilizar gadolínio porque se les puede complicar el tema del riñón. Por lo cual, ahí tengo una limitante. Es por eso que para eso se les pide previo, digamos, a una resonancia con contraste, la creatinina, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Se les pide la creatinina para ver el clearance, porque si tiene un clearance menor de 30, prácticamente está contraindicada la resonancia. Algunas otras pruebitas que tenemos en el armamentario, como por ejemplo las pruebas de medicina, los estudios de medicina nuclear, no tanto la cámara gamma, sino el PET. El PET es como si fuera una cámara gamma, como la que tenemos acá en el hospital privado. La diferencia es que el aparato es un poco más, es distinto el aparato en sí, y lo que hace el PET es utilizar otros métodos de contraste, y donde yo puedo utilizar métodos de contraste que requieran de metabolismo. Entonces, si yo veo un área que tiene una alta tasa de metabolismo, quiere decir que es un área inflamada, y lo voy a ver pintado de otro color. Entonces esto me permite ver a mí si hay miocarditis, si hay inflamación, si hay cicatriz, si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, en base al funcionamiento del tejido. La cámara gamma lo que hace, o sea, los estudios de medicina nuclear, lo que hacen es poner en evidencia el funcionamiento, la fisiología, el metabolismo de los tejidos. En este caso el PET lo que hace es metabolizar, o sea, utiliza glucosa marcada, y la glucosa marcada es nafta para los leucocitos, para los glóbulos blancos. Por eso donde hay mucho glóbulo blanco, donde hay mucha inflamación, ahí se prende la lucecita. No es de uso tan rutinario acá tampoco, se usa mucho más la resonancia. La otra cosita que es buena también es para la realización de biopsias, porque yo mediante un estudio de PET, ¿no es cierto? Si yo tengo un foco
un foco inflamatorio, puedo tratar de dirigir las pinzas de la biopsia a ese territorio para poder obtener una muestra de tejido buena para poder ser analizada y poder hacer un diagnóstico definitivo. Y por último, bueno, la biopsia, ¿no es cierto?, que es el gold estándar, que es lo que me va a definir si realmente hay inflamación o no, porque yo lo puedo ver en el microscopio. Si yo tengo glóbulos blancos, tengo inflamación. Si yo tengo destrucción del tejido, tengo inflamación. Por eso que la definición propiamente dicha es en base a una muestra de tejido. Pero como no es tan sencillo obtenerla, utilizamos todos estos métodos no invasivos para tener un diagnóstico casi definitivo. Entonces, la biopsia endomiocárdica es de gold estándar, es de bajo riesgo en lugares donde se realizan en forma habitual. Nosotros acá hacemos bastantes biopsias por los pacientes trasplantados también, o sea que nos va bastante bien. ¿Y cuáles son las indicaciones? Aquellos pacientes que se presenten con insuficiencia cardíaca de origen o de etiología desconocida, que tengan menos de 2 días de evolución, con un ventrículo izquierdo normal o levemente dilatado, y que tengan compromiso hemodinámico. Es un paciente joven que viene con insuficiencia cardíaca, no sé por qué, porque no está infartado, pero le empecé tratamiento y el paciente se me está yendo para el tacho, se me está quemando, no responde al tratamiento, está cada vez peor. Entonces, si ya pasaron 2 días de tratamiento y no mejora, le puedo hacer una biopsia para ver a qué me estoy enfrentando. O si no, una insuficiencia cardíaca de etiología desconocida, que sea un poco más crónica, o 2 semanas a 3 meses, el ventrículo izquierdo esté dilatado, pero que tenga arritmias de nueva aparición o falta de respuesta al tratamiento durante 1 o 2 semanas. O sea, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca de nuevo, no sé por qué la tienen, pero también se me están complicando y sobre todo están apareciendo arritmias. Acuérdense lo que habíamos dicho antes, que cuando el paciente presenta con arritmias, es de mal pronóstico. ¿Cómo hago la biopsia? Varias técnicas, pero habitualmente lo que se hace es ingresar a la vena cava, ya sea vía transyugular o vía transfemoral. Se ingresa con una pinza, que es un biótomo, ¿cierto? Que tiene esta, fíjense cómo es esta pincita. Se toma una muestra del septum, siempre apuntando al septum y no a la pared libre, y se obtiene una muestra milimétrica, que es lo que alcanzamos a ver acá en el microscopio. En este caso, el paciente que tenía una miocarditis eosinofílica, ¿tá? Ya que tienen las fibras miocárdicas. Una vez que se termina la biopsia, se saca el biótomo, se saca la pinza, y se hace un poquito de presión y nada más. Entonces, en base a los estudios invasivos y no invasivos, yo puedo clasificar al paciente en un caso posible de miocarditis, un caso probable de miocarditis y un caso definitivo de miocarditis. ¿Cuál es el posible? Y hay un contexto clínico de posible daño miocárdico, pero no tiene síntomas cardiovasculares. O sea, no viene con síntomas de deterioro del aparato circulatorio, pero tiene elevación de biomarcadores, o sea, tiene troponinas elevadas, tiene cambios en el electrocardiograma, o sea, tiene infra-ST o inversión de onda T, y tiene una función anormal en el ecocardiograma. Entonces, cuando yo tengo este cuadro, y probablemente la necesidad de tratamiento para la miocarditis no sea necesario. Puedo expectarlo un poco, ver si pasa y seguirlo. Ahora, si yo tengo un caso probable de diagnóstico de miocarditis, aquel paciente que tiene síntomas cardiovasculares y por lo menos uno de los siguientes, o sea, elevación de biomarcadores, hallazgo en el electrocardiograma o función cardíaca normal, y ahí sí ya tengo que ponerme sobre todo a focalizar en el tratamiento clínico, ¿no es cierto? Tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque ya tiene manifestaciones cardiovasculares. Y si yo tengo un diagnóstico definitivo, ¿qué quiere decir? Que ya tengo una evidencia histopatológica de miocarditis en la biopsia, bueno, ahí ya no solamente
tengo que intensificar el tratamiento para insuficiencia cardíaca, sino que ya tengo que empezar a pensar en tratamientos más específicos para la causa de miocarditis, ya sea viral, sea infecciosa, inflamatoria o lo que sea. Factores pronósticos. Y mientras más complicado hemodinámicamente esté el paciente, peor le va a ir. Entonces, factores pronósticos tengo clínicos y hemodinámicos, un paciente que viene con síncope o con clase funcional deteriorada, hipotenso, taquicárdico, y es el que peor le va a ir. Factores electrocardiográficos, si tiene ya bloqueos de rama, QT prolongados, mucha extrasistolia, esos son pacientes que están inestables eléctricamente y que probablemente también desarrollen arritmia, que es un factor de muy mal pronóstico. Factores analíticos y la elevación de biomarcadores. Mientras yo más biomarcadores tenga, o sea, mientras más alto sea el nivel de troponina, de CPK o de BNP, más enfermo va a estar el paciente. Imágenes, hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo derecho, o realce tardío, o sea, con presencia de contraste con la resonancia, son signos de mal pronóstico también. Y por supuesto el hallazgo en la biopsia de infiltrados inflamatorios en el miocardio, sobre todo cuando el infiltrado es denso, o de que haya persistencia del virus en el miocardio mediante técnicas de PCR. O sea, son todos estos factores o hallazgos que son de mal pronóstico para el paciente con miocarditis. Y tratamiento también lo dividimos en medidas generales y el tratamiento farmacológico per se. Medidas generales, y bueno, hay que ver cómo está el paciente. Si el paciente está estable, bueno, lo monitoreamos, hacemos un electro, lo seguimos clínicamente, y cuando ya esté más o menos curada de la miocarditis, después de 2 o 3 días de seguimiento en el hospital, lo mandamos a la casa con tratamiento médico para insuficiencia cardíaca o para proteger el corazón. Y lo que sí es importante es el reposo. Tiene que estar en reposo relativo durante 6 meses. No quiere decir que esté en cama, pero tampoco puede hacer esfuerzo físico. Son pacientes que no pueden hacer actividad física, que no pueden trabajar, digamos, si trabajan levantando peso o en actividades de gran requerimiento energético, tienen que estar en reposo, porque pueden desarrollar de vuelta una miocarditis o empeorar el cuadro. Ahora bien, si el paciente está inestable, estos son pacientes que se pueden quemar en pocos días. O sea, vienen con un poquito de síntomas y a los 2 o 3 días, de vuelta, es el paciente que está intubado con requerimiento de drogas. O sea que estos pacientes, cuando ya están un poquito inestables, tienen que estar en un seguimiento muy, muy, muy preciso en una unidad de terapia intensiva o unidad coronaria, con soporte respiratorio, asistencia ventricular, y además tienen que ser evaluados para trasplante de emergencia. Las arritmias, de vuelta, factor de mal pronóstico, pacientes que tienen miocarditis y que se presente con arritmia, altas chances de muerte súbita, entonces hay que ser muy agresivo en el tratamiento farmacológico, cardioversión eléctrica cuando lo requiera, y tienen que ser considerados para marcapaso o cardiodefibriladores implantables una vez que el proceso inflamatorio o de miocarditis ya se esté controlado. Cuando ya pase el proceso agudo, ahí recién lo puedo considerar para una terapia más avanzada. Y el tratamiento farmacológico, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que ustedes ya lo tienen súper claro, diuréticos, betabloqueantes, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratamientos inmunomoduladores, estos son, ya es un poco de manejo un poco más avanzado y hay que verlo bien porque no todos responden a tratamiento con inmunoglobulinas o a la misma plasmaféresis. Plasmaféresis es cuando, ¿saben lo que es plasmaféresis? ¿Han escuchado hablar? No. No. Bueno, es como si fuera una diálisis, ¿saben lo que es la diálisis? Sí, es para los que tienen insuficiencia renal. Claro, lo que hacemos en diálisis es filtrar todos los productos tóxicos de la sangre, ¿no es cierto? Amonia, el fósforo, todas estas cositas que cuando se juntan en exceso son tóxicos, porque no los puedo eliminar por orina. Entonces, la máquina de diálisis los elimina. Bueno, la plasmaféresis actúa igual, pero con complejos inmunes.
Cuando yo tengo muchos complejos inmunes circulando, lo que hago con plasmaféresis es limpiarlo un poquito y evitar de que estos complejos inmunes se depositen en el miocardio y empeoren el cuadro. Entonces, por eso que es inmunomodulador, modula la respuesta inflamatoria. Y los tratamientos inmunosupresores, como los corticoides y acetoaprina y ciclosporina, que son también inmunosupresores, pero la evidencia de uso de estos medicamentos es bastante limitada, se da solamente en casos muy, muy precisos, donde uno tiene que estar seguro de que respondan a estos tratamientos. Y sobre todo, si yo tengo la sospecha de que el virus todavía está circulando, no le puedo dar un inmunosupresor, porque si le doy un inmunosupresor, el virus puede actuar a sus anchas y destruir prácticamente, no solamente el corazón, sino ocasionar un daño multiorgánico importante. Así que hay que asegurarse de que el virus no esté circulando. Entonces, para terminar, la miocarditis es una patología que es amplia, que es compleja, está infradiagnosticada porque muchas veces no contamos con pruebas precisas para hacer el diagnóstico, no todas las instituciones tienen resonancia, no todas las instituciones hacen biopsias, pero hay que acordarse que es una causa muy importante de muerte súbita en pacientes jóvenes. Si ustedes se presentan con un paciente con miocarditis y trabajan en una institución que no tiene los métodos para el diagnóstico, para el seguimiento, no duden en mandarlo o derivarlo a otra institución. La evolución es variable, la gran mayoría de pacientes se recuperan completamente, pero hay un alto porcentaje que puede progresar a una miocardiopatía dilatada y con necesidad de trasplante. Bueno, gracias a Dios últimamente hemos notado una evolución bastante gratificante en el campo de los estudios no invasivos. Hay nuevas técnicas de resonancia, o el PET, como les mostré esto de medicina nuclear, y lo que sí todavía necesitamos son estudios epidemiológicos más grandes para poder establecer una terapia dirigida a la inflamación y no andar tirando tiros a la mancha ancha, porque ahí es donde hacemos moco, como quien diría. Bueno, creo que esto es todo lo de miocarditis. Espero haber sido claro y no haberlas apabullado con mucha información. Pero bueno, estoy abierto a preguntas. Sí, no. Muy, No, yo muy tampoco. claro, profe. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno. Yo les dejé de vuelta el PDF de las diapos en el Moodle, y además una revisión que me pareció muy, muy buena y bastante fácil de leer. Prácticamente la clase mía es mucho de esa revisión, más algunas otras cosas que yo le agregué, sobre todo lo de Chagas, pero para que, bueno, si quieren un poco más de material para leer, tienen esa revisión de una revista española. El martes que viene hacemos el parcial. El parcial va a ser de la misma forma que el último. Lo voy a tratar de hacer en el Moodle. Esta vez voy a tratar de que se pueda activar a horario. Y si no, me avisan. ¿Ah? Bueno, profe. Bueno, chicas, Estaremos nos ahí. vemos el martes que viene. Bueno, Bueno, muchas profe, hasta gracias. luego. Que ande bien.